El título de la lección, hermanos, vamos a iniciar con la lección. Está un poquito pecador el título, ¿eh? Dice, el título se llama ¿Casi mar o casi río? ¿Tienen escuchado esa canción de Napoleón? Que dice que no eres ni, si vas a ser casi mar, no eres ni casi mar ni casi río. Dice, o sea mar, o sea río, o nada, dice el hermano Napoleón en aquel himno de la fe. El salmista Napoleón. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, el título de la lección, hermanos, es ¿Casi mar o casi río? Hace como un año aproximadamente había una campaña en la televisión y esa campaña promovía mucho un anuncio de la alimentación y salía un papá y una hija comiendo y la hija en su plato pues tenía ensalada, tenía carne y bebía agua, ¿verdad? Y por el otro lado estaba el plato del papá, mucha sopa, mucho arroz y muchas cosas dañinas y una Coca-Cola. Y pasaban así como las fotos diarias. Por cierto, ya fueron por las Coca-Colas, ¿se van? Hablando. Y así estaba, hermano. Y así, hasta que de repente, después de muchos días, dice que el papá quería probar ahora cómo comía la hija. Y hace a un lado la Coca-Cola y tomaba su vasito de agua. Y hacía a un lado las pastas y comía su ensalada. ¿Sí? Las buenas costumbres también se contagian. Las buenas costumbres se van a contagiar. Desgraciadamente, las malas costumbres se contagian más rápido. Lo malo se contagia más rápido. Hoy estaba con mi niña Sofía y me dijo, papá, te voy a dar una cerveza. Ah, carambolas, yo me sorprendí mucho. Dije, yo creo que ella no ha de saber ni qué es una cerveza. O sea, le dije, ¿me vas a dar qué, Sofía? Me dijo, una sorpresa. Le dije, sí, mija, ¿cuál es la sorpresa? Sí, dije, no, sí está bien, ¿de cuál? Le iba a decir, ¿verdad? Me dijo, no, una sorpresa, papá. Te voy a dar una sorpresa. Dije, sí, mija, gracias. Y ya me dio un dibujito que había hecho. Me iba a poner muy contento, dice, con los dibujos. Pero las buenas costumbres, hermanos, se contagian, pero desgraciadamente las malas se contagian más rápido. Y en tu familia, en tu casa, siempre una persona, necesitamos solamente una persona que tenga una vocación para hacer la diferencia. Con una, hermanos, con una que sea bien entregada, con eso tenemos para cambiar, para que dentro de la familia haya esperanza, con una. Pero si esa una que es llamada se empieza a pagar y se empieza a doblar sus convicciones, se acabó la luz para esa familia. Pero una persona que podamos tener con vocación siempre va a hacer la diferencia. Y ahorita unas semanas dicen, el hermano anda escuchando a Napoleón. Hermano, luego a veces en tu casa se escucha Bad Bunny, Karol G, Santa Fe Clan, etcétera. Eso nomás es una pedrada. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza, pero nomás es una pedrada. ¿Sí? Aquí vimos una lectura, Apocalipsis 3:14. ¿Qué dice Apocalipsis 3:14? Lo que vamos a explicar, lo que vamos a hablar, es que una iglesia que creía que estaba bien, una iglesia que se creía rica, pero dice el Señor que la iba a vomitar de su boca. Le dice, no eres fría ni caliente. Por tanto, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. ¿Usted alguna vez se ha sentido pobre, hermanos? ¿Se ha sentido pobre alguna vez? Yo creo que sí, todos hemos pensado alguna vez, ¿por qué no quisiera tener esto, no? Quisiera tener lo otro, ¿no? Quisiera yo estar mejor económicamente. Pero ¿de qué sirven riquezas? Y que el Señor diga, eres un pobre, desnudo, ciego, miserable. O que el Señor diga, tú piensas que eres pobre, eres rico. A veces su cartera no está llena. O diría la hermana, nunca. Pues sí, no, nunca está llena. Nunca tenemos lo suficiente. Pero dígame en esta semana si le faltó un día de comer. Dígame si esta semana tuvo que dormir a la intemperie. Dígame si esta semana no tuvo que ponerse. Entonces, teniendo sustento y abrigo, debemos de estar contentos con esto. Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo, tú provees para mí todo lo necesario. Quiero que le vamos a ver una comparación de dos iglesias. Capítulo 2, versículo 9. De Apocalipsis, ahí mismo, hermanos. ¿Dónde estamos? Ahí mismo, una hoja atrás nada más. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. ¿Cómo estaba esta otra iglesia, hermanos? En tribulación. Y decía, Señor, andamos, soy pobre. Pero ¿qué le dice el Señor? Eres rico, acuérdense, nos la pasamos viendo lo que no tenemos y no damos gracias por lo que sí tenemos. Amén. Gracias, Señor, porque lo que tengo, lo que tú le llames tu escasez, es la riqueza para otra persona. Gracias, Señor, porque tengo todo lo necesario, eres tan bueno conmigo y estoy tan bien que tú has hecho todo. A diferencia de una iglesia en la Odisea, que es una iglesia tibia, pero satisfecha de sí misma. Y le dice en el versículo, hermanos, dice versículo 17, la diferencia. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo decían ellos? Yo soy rico, tengo mucho, y no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Cuando una persona lo tiene todo, aparentemente, salud, riqueza, y le hablas de Jesús, hay una historia, te la voy a platicar. Cuando Luis Miguel era joven, hermanos. El hermano bien pecador, sí, soy pecador, hermano. Hay un hermano, ahorita que está en Estados Unidos, un predicador, y el hermano era músico. En su juventud fue músico, pero él era cristiano, conoció a Jesús siendo músico. Y era muy buen músico y tocaba con Luis Miguel, hermanos. Y dice que en esa carrera musical a él le tocó predicarle a mucha gente. Y entre uno de ellos fue a Luis Miguel. Y le dijeron, Luis Miguel, tienes que aceptar a Jesús como tu salvador. Y la respuesta de Luis Miguel fue, mira, yo soy joven. Si quiero una muchacha, me quiere. Soy rico. Tengo salud. ¿Qué me puede ofrecer Jesús? Eso fue lo que le dijo Luis Miguel a este hermano. Tenía todo, hermanos. Todo lo tenía. Pero ¿qué es lo que dice el Señor de esas personas? Que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Eso es lo que somos sin Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el Señor quiere que si usted ya está en su familia y usted ya conoce de Jesús, que usted sea la luz que pueda resplandecer dentro de su familia, que su luz resplandezca y no que la gente apague la luz que usted tiene. Versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, le dice. No eres frío ni caliente. Como dijo el hermano Napoleón, casi mar o casi río. No sé mar o sé río o nada. Y así dice Jesús. Dice, frío o caliente. Imagínate que vamos a comer un pozolito, hermanos. Y lo sacan del refri el pozole. Y arriba toda la nata de grasa. No te la vas a comer, ¿no? Que te den una Coca-Cola y le esté saliendo un mito, no de fría, sino de caliente. Tampoco no te la vas a tomar. Te dan una cerveza. Ese ejemplo no lo voy a poner. Pero todo debe de ser de una manera, ¿sí o no? ¿Sí? Todo debe de ser de una manera. Y el cristiano debe de estar calientito. Debe de estar cerquita del Señor. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo cree que se logra eso? Escudriñando, orando, leyendo, acompañándote de cristianos, estudiando, compartiendo a otros, siguiendo a Jesús, tratando de ser semejante a Él. ¿Sí? Son muchas cosas que hay que hacer. Y
Así como la Coca-Cola caliente no se debe de tomar, así no debe de haber un cristiano titubeando. Que no seas frío ni caliente. A veces como en la vida cristiana llega un punto en el que tú te dices, sí servirá ir a la iglesia, sí me servirá de algo. Sí servirá de algo llevar a mis hijos a la escuela. A la iglesia, perdón, a la escuelita bíblica. La hermana que les da sus clases, sí servirá de algo que la hermana se esfuerce para darle clase a los niños. A veces ella piensa eso, ¿no? Porque los ve igual de cabezones, o a veces más. ¿Servirá de algo? Claro que sí, hermanos. Sí sirve porque está sembrando una semillita. Y ellos van a crecer y van a decir, esto me lo enseñó mi maestra. Esto me lo dijo mi mamá. A veces tus hijos, tu hija, tu hijo no va a querer venir a la iglesia. Una vez les platiqué la historia, estaba la mamá y el hijo le dice, mamá, no quiero ir a la iglesia, hoy no tengo ganas. No tengo ganas, dice, no tengo ganas. Y le dijo la mamá, muy bien, hijo, está bien. Entonces no voy a ir. Dice, no, así sin ganas vas a ir. ¿Verdad? Así es lo que debemos de hacer. Con ganas o sin ganas, traigan a sus hijos. ¿Qué prefiere, hermano? ¿Tener un hijo enojado? ¿Tener un hijo enojado? ¿O que un día una llamada y a su hijo lo apuñalaron porque estaba en el baile? Una llamada que a su hijo le dieron un balazo. Una llamada que a su hijo, que usted tiene que hacer a la policía porque no encuentran a su hijo. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Un hijo enojado? ¿Un hijo berrinchudo? ¿O agarrarle la mano a un cadáver? Perdón, pero es muy crudo, pero esa es la realidad. ¿Qué prefiere, hermana? ¿Estar batallando porque su niño no quiere? ¿O estar con la zozobra? También. Acabo de platicar con una persona, le digo, cría a tu hijo como tú creas que sea conveniente, pero la mejor manera de criarlo es en la iglesia. El que va a sufrir por no criarlo en la iglesia es tú. Yo no, yo voy a estar 9 sábados, domingos, acostado a las 10 de la mañana, de la noche durmiéndome ya. Y tú no. ¿Dónde está mi hijo? ¿Tú vas a estar preocupado por decir a dónde lo voy a llevar a que se rehabilite porque cayó en el alcoholismo? Yo no. ¿Tú vas a estar preocupado porque tu hijo se va a volver desobediente y vulgar? Yo no. Entonces, ¿frío o caliente? Ahora, usted como mamá, usted como papá, se debe de encargar de que usted sea el reflejo de sus hijos. Usted debe de enseñarles que usted tiene una verdadera fe en Jesús, que su fe es genuina, ¿sí? No es una fe movible, no es una fe que titubea, sino es una fe real. ¿Quién quieres que te respalde, hermanos? ¿El Señor o el mundo? Si quieres que te respalde el Señor, debemos de hacer las obras del Señor. Si quieres que te respalde el mundo, pues adelante, hay que hacer las obras del mundo. Acabamos de salir de una pandemia fuerte, mucha gente murió. ¿Sí? Una pandemia en la cual mucha gente murió, en el cual hubo menos nacimientos, o sea, hay un fenómeno que no había sucedido en los últimos 100 años en nuestro mundo. ¿Y cómo lo estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Nuestros hijos estuvieron más expuestos al teléfono. Dicen los niños, vamos a juntarnos los jóvenes a platicar. Y se sientan, ¿cómo? Hola, 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 y sacan su teléfono, ¿y qué hacen? A jugar al teléfono. ¿Por qué? Porque están involucrados totalmente en eso. Usted le tiene que ayudar. Hubo una vez un hermano que se llamaba, no sé si usted lo ha escuchado, Nelson Mandela. No sé si alguien lo haya escuchado. Falleció. Y Nelson Mandela fue un político africano, sudafricano, para ser específico. Y el hermano quería que tanto los blancos como los negros tuvieran los mismos derechos. Que fueran iguales. ¿Tenía razón o no? Sí. Y dice el hermano en su biografía, en su libro, y me da mucha conmoción, ¿verdad? Me llega a lo profundo. Dice que desde chiquito lo único que hacía su mamá en las noches era enseñarle la Biblia, que le enseñara las historias del Señor. Y dice que por medio de eso él se dio cuenta de que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Dice que por medio de eso él se da cuenta que nuestro Señor
vino a libertarnos de la esclavitud del hombre y de la esclavitud del pecado. Y empezó a luchar, hermanos. Estudió en un lugar donde no podían estudiar, estudió. Empezó en la política y empezó a ganar mucha fama. Y sus opositores lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel, hermano. 1 año, 2 años, 3 años, 27 años de su vida en la cárcel. Y dice que lo único que tenía en la cárcel era la Biblia. Y en su libro dice, yo estoy aquí encerrado, pero mi mente, mi espíritu no está encerrado. Sí, estoy con el Señor. Y al salir se convierte en el presidente. ¿Sí? Salió, se convierte en el presidente y empieza a hacer derechos igualitarios con un fundamento en la palabra de Dios. Y dice que al salir encontró a los que lo habían metido a la cárcel. Y dice que los perdonó. Y aunque él podía haber hecho lo mismo con ellos, no lo hizo. Porque tenía principios y sabía del perdón. ¿Qué es eso? Es un hermano que no titubeó en estar frío o en estar caliente, ¿no? A nosotros nos pasa una situación, en la mañana se nos va el camión y ya no se nos, ay, eso que soy cristiano, porque el Señor no detuvo al chofer. Sí, o sea, ¿sí o no, hermanos? Ay, vamos en el coche y se nos descompone el Señor y en la mañana me puse a orar que no se me descompusiera el coche. Sí, o sea, dice el Señor, ¿frío o caliente? Caliente. Y con darnos cuenta que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Una persona con vocación, hermano, nomás necesitamos una en tu familia, con una que tenga vocación, con esa persona van a empezar a suceder las cosas. Si tú dices, bueno, pues sí, yo voy a ir a la iglesia. Yo una vez conocí a una muchacha. Y esta señora, ¿verdad? Señora muchacha decía que ella quería ser catocristiana. O sea, católica cristiana. Catocristiana, decía. No, yo soy catocristiana. Y eso cuando, no, sí, yo voy a la iglesia. Ahí me gusta escuchar y eso. Pero también, si me invitan a bautizos, si me invitan a esto, yo voy. Y si pasa esto, yo voy también. Y si me dicen que yo sea la madrina, pues voy y voy con el padre y me confieso. ¿Eso qué es? Pues eso no es ni tibio ni caliente, eso es otra cosa. Pero si tú dices, yo soy cristiano, quiero seguir a Jesús, pero pues también quiero echar un pasito allá. ¿En qué lado estás, hermano? En que ni eres ni frío ni caliente. Y el Señor te expulsa. Dice, no, es que no te puedo utilizar. Te voy a hacer una invitación, hermanos. En lugar de ser un en lugar de ser un simpatizante, o sea, que solamente te simpatiza, nos convirtamos en un profesante de verdad. De verdad. Que no nos dé vergüenza. Sí me gustan los cantos, la predicación, pero de ahí no pasamos. No logramos dar ese brinco, ese salto espiritual. Un pie en la maldad y otro pie en la impiedad. Si quieres estar frío, hermanos, entonces, no, pues yo me quiero, y me estoy yendo un poquito rápido porque nos ganó el tiempo. Si tú quieres ser frío, ¿está bien? Hoy él va a ser frío. Pero frío, váyase al mundo. Revuélquese en el mundo. A los vicios, a los falsos amigos, a lo malo. Pero ¿sabes qué va a pasar? Vas a sufrir. ¿Sabes qué vas a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a quedar sin salud. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a quedar sin dinero y sin paz. Así como el hijo pródigo. Vas a regresar, hermano. Sí vas a regresar, porque eres cristiano. Vas a regresar. Pero en ese punto, ¿qué pasó? Sufriste mucho. Y probablemente te llevaste a tus hijos, que no te garantizo que regresen. ¿Sí me doy a entender el punto? ¿Sabes por qué es importante decir, Señor, pues yo voy contigo? Proverbios capítulo 6, 28, no lo busques, dice, ¿podrá alguien andar sobre las brasas sin quemarse los pies? Dice, vamos a hacer una parrillada.
Y luego sacas el carbón. A ver, ahora caminen ahí descalzos. ¿No les va a pasar nada? ¿Qué va a pasar? Te quemas, ¿no? Entonces, es lo mismo, dice, si usted se quiere ir al mundo, ¿qué va a pasar? El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios, será quebrantado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa estar caliente, hermano? Orar, asistir a la iglesia, leer su palabra, estudiarla, dar un buen testimonio, compartir de ella. Cuando ves un necesitado espiritual, le compartes, no te da temor, porque sabes que lo necesita. Y sabes que tú tienes lo que esa persona necesita, hermano. Y esto no significa estar en una burbuja. No significa eso. No significa estar en una burbuja. No significa ser un ermitaño. Sino por el contrario, significa estar infiltrado. Que donde tú estás, eres como un infiltrado. ¿Han visto las películas del FBI? De los que van a Rusia y se hacen pasar por ellos. Eso es un infiltrado. Nosotros así estamos en el mundo. Somos infiltrados, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo se desmorona, pero nosotros seguimos teniendo luz, seguimos teniendo paz y seguimos siendo hijos del Rey. El libro de Oseas, hermanos, Oseas capítulo 7, versículo 8, lo busqué en su casa, dice que el pueblo de Dios se convirtió en una torta. Y tú dices, ay, me estoy convirtiendo en una torta, voy bien. No, pero ahí dice, en una torta no volteada. O sea, en un pan que lo pusieron en el horno a las brasas y nomás lo dejaron de un lado. ¿Y qué le pasó? Se quemó. Le dice que así es el pueblo. ¿Por qué? Porque se quedó ahí, en el mundo. No logró ser uniforme, no logró tener un conocimiento uniforme de esa torta. En su casa lo busca ese versículo, Oseas 7:8 dice que nos convertimos en una torta no volteada, hermanos. Primera de los Corintios 10:23, ayúdenme a buscarlo, ya vamos finalizando. Primera de los Corintios capítulo 10, versículo 23, vamos finalizando la enseñanza. Primera de los Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Este versículo es un versículo muy famoso, muy conocido. Y cuando le digan, ¿a poco no puedes ir a las fiestas? ¿A poco te pega? ¿A poco tu pastor? ¿A poco en la iglesia no te permiten? Hay que decir este versículo. Primera de los Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Fúmate un cigarro. ¿Se lo puede fumar? Pues sí puede. ¿Pero le va a servir para algo? ¿Le va a edificar para algo? Al contrario, ¿verdad? Le hace daño. Todo me es lícito, pero no todo. Si no me sirve, ¿por qué lo voy a hacer? Si no es para mi salud, ¿por qué lo voy a hacer? Si al contrario es para hacer tropiezo, ¿por qué lo voy a hacer? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, ¿frío o caliente? Si eres frío, pues ya sabes. Si eres tibio, ya sabes. Te recomiendo que nos volvamos unos cristianos verdaderos. Que te des cuenta que una persona con vocación va a hacer la diferencia. Termino, hermanos. Termino con una historia de un hermano. Se llama Policarpo. Si usted un día quiere tener un hijo, le puede poner Policarpo. Es un buen nombre. Si se llama Policarpo. Los mejores que hay. Exactamente, así se llama el hermano. Policarpo de Esmirna, así se llama. Dice que ese hermano Policarpo era pastor ahí en la iglesia de Esmirna. Y dice que él fue un pastor fiel que se dedicó a evangelizar, a predicar. Y un día comenzó a ser perseguido por los romanos. Esmirna es Turquía, es esa ciudad de aquel lado, Turquía. Y dice que lo empezaron a perseguir, hermanos.
al hermano Policarpo, 85, 90 años. Y él mantuvo firme. Lo agarraron los soldados romanos y le dijeron, Policarpo, tú ya eres mayor. Te toca que te quememos, que te coloquemos un palo sobre tu cuerpo, te rociemos aceite y te quememos. Pero ya eres un hombre mayor, no lo vamos a hacer. Solamente te pedimos que niegues a Jesús. Que digas que el César es Dios. Nada más eso. Di que el César es Dios y que Jesús no es. Y ya, y te vas. Aunque nomás no digas así, Policarpo, pero dilo para que no tengamos nosotros que hacerte eso. Y el hermano Policarpo dijo así, hermanos. Dijo, tengo sirviendo a Jesús desde que soy joven, a mi maestro. Y nunca me ha hecho nada malo. Nunca me ha fallado. Nunca me ha traicionado. ¿Cómo yo en este momento voy a traicionar a mi maestro? ¿Cómo en este momento yo voy a decir que Jesús no es Dios cuando siempre ha estado conmigo? No lo puedo traicionar. Jesús es Dios, es mi Dios y es mi Salvador. Y estoy dispuesto a morir por él. La historia, pues, está de más. Lo agarraron y lo incendiaron, hermano, como una antorcha humana al hermano. Pero murió con sus convicciones. Y yo sé que el Señor le dio fuerzas y está en la presencia del Señor. Y un día lo vamos a ver y vamos a platicar con él. Entonces, hermano, te invito, es una invitación por parte del Señor que hace para ti, de que a nuestra vida refleje a Jesús, que nuestra vida refleje que somos sus hijos y que nuestra vida refleje que lo queremos seguir, que lo queremos amar y queremos vivir.